no es muy celebrada en Chile o está en la memoria de algunos compañeros interesados en el movimiento popular, obrero, en nuestra historia, quizás en algunos académicos, pero no está en la memoria ni en las fechas importantes como debiera ser del movimiento popular chileno. Y uno de los objetivos que tenemos nosotros como centro de estudio es poder desarrollar esta vertiente que le hemos llamado memoria rebelde, como esta memoria no oficial, esta memoria que pretende ser un aporte en la construcción de una alternativa de cambio revolucionario en este país. Ese es nuestro objetivo de esta celebración, en particular, que va a consistir en una exposición de los compañeros. Está con nosotros un filósofo chileno, académico de la Universidad Católica Silva Enrique, compañero Alex, que siempre nos acompaña y que ha participado en foros, en eventos, con el centro de estudio, conversando, exponiendo sobre este tema de nuestra historia, ¿cierto? Además, este año que hemos desarrollado algunas iniciativas, no todas las que quisiéramos hacer mucho más, porque también se cumplen 200 años del nacimiento de Francisco Bilbao, que es el nombre que lleva además nuestro centro de estudio. Entonces queremos agradecer a Alex que esté presente con nosotros. Él nos va a hablar de la sociedad de igualdad. Y también, como dije al inicio, el compañero Héctor Reja, que ya ha estado toda esta semana en distintas actividades, en Valparaíso, en Concepción, acá, y va a seguir este fin de semana en la Feria del Libro de Recoleta, encuentros con la comunidad peruana acá en el país, que, bueno, compañero ya conocido por nosotros, varios de los que estamos acá hemos estado en las actividades que se han realizado, que es un compañero con mucha historia revolucionaria en el Perú, fundador del Ejército de Liberación Nacional de ese país, ex preso político, intelectual o académico de varias universidades en el Perú y ex canciller del presidente Castillo en particular, y el compañero también nos va a reflejar su visión sobre la sociedad de igualdad y sobre todo del periodo de Francisco Bilbao en el Perú, porque Francisco Bilbao estuvo en el Perú y fue expulsado del Perú por ser acusado comunista, no siéndolo, pero fue acusado por eso. Entonces la idea que nosotros tenemos es una ponencia, primero el compañero Alex, no sé, pues serán 15 minutos, 20 minutos, de acuerdo. Después el compañero Héctor. Vamos también a tener, después de este conversatorio, por esta fecha, vamos a tener un cóctel, que estamos todos invitados, que va quedando bastante poco, porque los compañeros que van para allá han salido, algunos ya los conocemos, y lamentablemente hay poco, no, pero hay una cantidad, para que después sigamos conversando en ese momento, ya más, más suelto, por así decirlo. Hay la presencia de una compañera que nos va a entregar también un saludo musical. También está el compañero poeta Poncho, ¿cierto? Que estuvo con nosotros el lunes, pero que también nos va a entregar alguna de sus obras en esta ocasión. Así que ese es el panorama. Esperemos salir de aquí, como dije, como a las 6 de la mañana, que para poder seguir activando mañana las distintas actividades. Así que muchas gracias por la asistencia a nombre de los organizadores y empezaríamos con la ponencia, exposición, opinión del compañero Alex, al cual agradecemos. Tenemos algunos problemas de sonido, como ya se dieron cuenta, y tenemos... ¿No? ¿Aló? Sí. Así que adelante. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Primero voy a destacar, me siento honrado en esta invitación de estar aquí junto al maestro sanmarquino, don Héctor, sanmarquino importante en el Perú, y también debería ser muy importante esa identidad en toda América Latina, ¿no? Se apoda esta universidad la decana de América. Así que estoy
nombrado por él. Pero también me parece importante que se sigan estableciendo estos vínculos entre distintas comunidades que hoy día se encuentran más o menos separadas de los espacios de lucha por el poder, del campo del poder, ¿ya? Y los movimientos sociales hoy día no han penetrado, las universidades se han fortificado y han cerrado un poco las puertas a lo que es el movimiento social. Entonces estos espacios son muy significativos para ese encuentro. Bien, sobre la sociedad de la igualdad, es como a veces injusto hablar sobre ella. Hay un debate abierto sobre ciertas líneas de distinción que habían entre los pensamientos de Santiago Arcos y de Francisco Bilbao, ¿no? Pero lamentablemente se ha perdido más aún la figura de Santiago Arcos. Y lo que sí suele ser más accesible, aunque tampoco está demasiado visibilizado, es la obra de Francisco Bilbao, porque curiosamente ha captado la atención de algunos estudiosos. Entonces, justificándome también en que son los 200 años de natalicio de Francisco Bilbao, lo que voy a referir tiene que ver más con Francisco Bilbao que con Santiago Arcos, por lo significativo que es esta fecha, pero también porque la literatura de estudio es más abundante la que hay sobre Francisco Bilbao. Voy a leer lo que traje para hoy. Bueno, si bien Bilbao es un autor que hoy se le conoce poco, podemos decir que al menos no ha sido tan olvidado por los estudiosos. En algunas investigaciones académicas suele estar la presencia de su figura, aunque lamentablemente no hay estudios como de la obra completa de Bilbao, y tal vez la figura que tenemos de Bilbao también es bastante reducida. Tienen aspectos de su obra que hoy día tienen una resignificación que podría ser más pertinente que la que ha entregado la academia. Entre estos me permito destacar al historiador chileno Miguel Rojas Mills, que falleció recién el año pasado, que es un gran, tiene varios textos sobre la obra de Bilbao a los cuales uno puede recurrir. El filósofo peruano David Sobrevilla, que hizo una compilación de escritos que Bilbao publicó en Lima y que salió editado por la editorial universitaria de acá de Santiago. Es un texto que está en eso de oferta que venden ahí en la librería de la Universidad de Chile, donde el texto se puede adquirir. También están los estudios de la filósofa argentina Clara Califf, que lo ha rescatado como un pensador central dentro de lo que se denomina habitualmente el pensamiento latinoamericano. Sería un autor del canon, así de importante sería la obra de Bilbao. Y más recientemente son importantes los aportes que ha hecho el profesor y filósofo Álvaro García San Martín, que es del pedagógico, de la UNCE, que viene con un proyecto bien ambicioso de publicar su muerte en Buenos Aires 10 años después. Vivió hasta 1865. Si aceptamos esta tesis, el momento que hoy conmemoramos sobre la inauguración de la sociedad de la igualdad estaría constituido desde el ideal del igualitarismo, estaría dentro de ese primer momento de la obra de Bilbao. En lo personal estaría de acuerdo con este planteamiento, sin embargo me parece inexacta la ubicación de lo que Álvaro García señala como el surgimiento del latinoamericanismo en la obra de Bilbao, dado que es evidente que el latinoamericanismo no aparece
cuando Bilbao está en París, sino que aparece precisamente cuando está en Lima. Para esta disputa, los escritos limeños son fundamentales. La Sociedad de la Igualdad tiene parte de su origen en lo que se llamaba el Club de la Reforma. Y el Club de la Reforma tomó existencia oficial en 1849. Estaba formado principalmente por pipiolos, nombre coloquial y despectivo para referirse a los liberales, y también estaba compuesto este grupo por opositores al gobierno de Bulnes, que era militar y era del Partido Conservador. Algunos liberales, junto a artesanos e intelectuales, tomarán una postura más radical que la que tenía este club y formarán la Sociedad de la Igualdad, asumiendo un coraje más libertario que promueve la revolución. No solo un cambio institucional, sino que un cambio revolucionario. Ese es el acento que hace la Sociedad de la Igualdad. Decía Bilbao sobre la Sociedad de la Igualdad, esto lo escribió en Lima cuando estaba ya exiliado, haciendo como una memoria y un análisis de lo que había sido este movimiento en Chile. Dice sobre esta, lo cito: emancipación del pensamiento, emancipación del ciudadano, emancipación del proletario, revolución en la razón, en la política, en la distribución de la propiedad. En otros términos, libertad, democracia y solidaridad. He allí el fondo y el horizonte de la revolución. Tal fue el alma de la Sociedad de la Igualdad. Esto fue escrito en el 53 en Lima. Bueno, la Sociedad de la Igualdad se funda en el año 50 y dura más o menos un año, ¿no?, con su intento de revolución en el centro de Santiago, ¿no?, que terminó muy mal esa revolución, ¿no? Y esa es la que lo lleva después al exilio de Lima. Pero valoremos de todas maneras este intento que hace la Sociedad de la Igualdad. Los nombres que suelen ser más destacados son Santiago Arcos, Eusebio Lillo, que algunos recordarán porque es parte del himno nacional de Chile, ¿no? José Sapiola, que también era músico, compositor. Además de líderes como el artesano Ambrosio Larrechabay. Larrechabay, ¿no? Larrechabay. Y los actres Cecilio Cerda y Rudecindo Rojas. Lo que me parece importante de este movimiento es que en el campo de la lucha por el poder se abre un protagonismo a sujetos sociales que no son parte de la élite criolla. El campo de poder en ese momento lo establecían solo los que estaban en los partidos políticos, y el resto de sujetos sociales estaban excluidos y invisibilizados. La Sociedad de la Igualdad abre un espacio en donde se le reconoce el protagonismo al proletariado. Arcos y Bilbao están convencidos que la fuerza revolucionaria pertenece a los sujetos sociales dominados y excluidos de la participación política. Ese es un credo, digamos, de esta Sociedad de la Igualdad. Bilbao aportó un certero diagnóstico crítico denunciando el control y dominio político que ejercía la élite criolla, cuestión que veía como corrupta dada la situación de explotación que padecían las clases populares. Esto era visto por Bilbao como el fracaso del proyecto emancipador y republicano. Fue así como se hizo defensor de la democracia directa, reclamando la soberanía popular para la instalación de un nuevo orden político.
Esto aparece claramente en su texto El gobierno de los electores, que también fue escrito en Lima mientras estaba en el exilio después del fracaso de la revolución de la sociedad de la igualdad. El planteamiento más general en este texto, El gobierno de los electores, sostiene que todo ciudadano es soberano y que entregar la representación política a otros sujetos es abdicar a la soberanía. En esto se puede observar cierta cercanía a los postulados de Jean Bodin. Para el chileno, esa abdicación es lo que aprovechó la oligarquía para lograr la concentración del poder. Entonces, para una sociedad igualitaria, como la pensaba Bilbao, la soberanía es fundamental. La forma de aseguramiento de esta tendría que estar afianzada por el régimen constitucional. Era una importancia muy relevante a la Constitución. La soberanía del Estado solo es legítima cuando sus miembros son soberanos y no están bajo la condición de control de los supuestos representantes. Son persistentes los reclamos de Bilbao en torno a la urgencia de establecer un nuevo orden político que permita desalojar a la casta privilegiada del espacio del poder. Por eso es que este autor puede ser leído como anti-oligarca, entendiendo a la oligarquía como esa clase dominadora que se enriquece a costa de la explotación de aquellos que no poseen bienes económicos, es decir, explotadores del ser humano, pero también explotadores de la naturaleza. Por otra parte, también puede ser leído como un anticolonialista, entendiendo colonialismo como un sistema de dominación explotadora. Frente a estos males de la dominación oligárquica y capitalista, la alternativa de liberación viene a ser la legítima revolución en función de establecer el nuevo orden político. Es decir, la revolución es momentánea. Pregunto retóricamente, ¿quiénes son los sujetos protagónicos en este nuevo orden político? Claramente no es la élite criolla, devenida en una clase privilegiada, pero corrompida por la oligarquía y también por los capitalistas. Los sujetos sociales que están llamados a una auténtica transformación política son los excluidos. Aquí están, para Bilbao, los obreros y artesanos, a los cuales se les reunió en la Sociedad de la Igualdad. Pero lo que quiero señalar como lo más novedoso para su época está en que Bilbao es consciente de la relevancia del valor político que porta no solo la clase popular, sino que también la clase indígena y los negros. Esta toma de conciencia de Bilbao en torno a lo que podríamos llamar como valor moral de la clase social popular indígena y negra aparece principalmente en la época del exilio limeño. En los escritos limeños son relevantes el estudio sobre Santa Rosa de Lima y el breve texto La noticia de la victoria. Aquí en este último señala, lo cito, indio, hasta hoy voy encorvado. Tú, negro, criatura humana convertida en máquina, tomad un fusil y seguidme si quieres ser un miembro de la patria. Cierra la cita. Es esta una invitación a la disputa del espacio del poder desde un espacio político alternativo al de la República de la élite criolla. En este proyecto utópico, los principios del nuevo orden político
pertenecen a la clase popular explotada. La utopía revolucionaria de este intelectual chileno altera el orden burgués y propone un establecimiento cultural, político, más honesto con nuestra identidad popular. En este sentido, hay una liberación de aquellos sujetos que podríamos decir quedan representados en la figura del Calibán. Calibán es una figura que han rescatado varios intelectuales latinoamericanos, entre ellos tal vez el más divulgado, el cubano Roberto Fernández Retamar, que para referirse a la clase elitista usa la idea del arielismo, y para referirse a las clases populares excluidas utiliza la idea de Calibán, refiriendo a unos personajes que eran de la novela de Shakespeare, de La Tempestad. Y el Calibán es ese que desde la cultura popular altera el orden de la cultura burguesa. Ese es el Calibán. Y en este sentido, creo yo que a Francisco Bilbao se le adeuda una lectura como un pensador del calibnavismo. Bueno, para continuar, ahora va a poner el compañero Héctor. Yo le quisiera un poquito brevemente referir que, que por lo menos como centro de estudio no solamente estamos interesados en escuchar estas exposiciones, nosotros andamos en búsqueda de un pensamiento propio. Ese ha sido el motivo de nuestro quehacer. Y ese pensamiento propio no puede estar sin de la lucha del pueblo chileno y pueblo latinoamericano. Y en ese ámbito también nos sentimos integrados en esta lucha común con otros pueblos latinoamericanos de nuestra liberación. Entonces, por eso también nuestro interés no solamente de escuchar las visiones de compañeros como Alex o otros compañeros chilenos, dirigentes también sociales, sindicales, en la cual hacemos nuestra vida política y social, sino también a compañeros intelectuales latinoamericanos, bolivianos, peruanos, venezolanos, nicaragüenses, cubanos, todos estos que estamos empeñados en una patria común, desde el sur, con un sentido antiimperialista. Entonces, en ese ámbito, queremos también saludar al compañero Héctor, nos sentimos muy agradecidos de su presencia, hemos aprendido bastante de esta semana escuchándolo, bueno, y vamos a seguir aprendiendo al igual del compañero Alex en esta exposición. Adelante, compañero. Bien, pues muchas gracias. ¿Funciona o no funciona? Sí, se escucha. Sí, ¿no? Ok. Un placer estar aquí con nuestro amigo y compañero estudioso de Bilbao y por supuesto estar con ustedes. La relación entre los pueblos de Chile y el Perú ha sido una relación conflictiva, contradictoria, tumultuosa a lo largo de estos 200 años de independencia política. Sin embargo, creo que es una tarea de gente como quienes estamos aquí, compañeros de la Fundación Bilbao, yo mismo, los historiadores chilenos y peruanos, rescatar algo que yo voy descubriendo y que siento que es cada vez más intenso, es decir, qué intensa es la relación de cooperación de las personas y los grupos que han tratado de luchar por los grandes ideales de cambio en ambos países. Y quiero recordar que cuando fue asesinado Salvador Allende, miles de compañeros
chilenos tuvieron en Perú su primer hogar, transitorio ciertamente, pero fue el primer lugar donde pudieron salvar la vida, los que pudieron salvarla. Y que antes, cuando tuvimos en Perú una serie de dictaduras, fue Chile el asilo, como dice su himno, contra la opresión. Y aquí trabajaron grandes intelectuales peruanos con el cariño de Chile y contribuyeron a la historia chilena, a las ideas chilenas y también a las ideas peruanas. Porque para mí, la más significativa novela de descripción y de defensa de las comunidades indígenas se escribe en Chile. La escribe Ciro Alegría y se llama El mundo es ancho y ajeno. Y para quienes no la hayan leído todavía, les recomiendo cordialmente y humildemente que la lean. No dejen de leerla. Ciro Alegría fue un gran escritor, desgraciadamente es subestimado y casi olvidado hoy día en el Perú. Y esa, su primera gran obra, fue editada por primera vez aquí en Chile. Pero ahora no nos reúne el siglo XX, nos reúne cuando recordamos a Francisco Bilbao el siglo XIX, la primera mitad o el primer cuarto de años del siglo XIX, en que también, una vez más, vamos a ver ese intercambio amistoso, fraternal, entre revolucionarios de ambos pueblos. No olvidemos que la expedición libertadora, que llega a las costas peruanas en 1820 con San Martín, y con una enorme cantidad de barcos de transporte y de guerra, fue organizada en Valparaíso. Y no olvidemos tampoco que gran parte de esos soldados que llegaron con San Martín a Paracas para iniciar la campaña libertadora en el Perú eran chilenos. Pero además, para significación de Chile y Perú, no olvidemos que la mayor parte eran esclavos, ex-esclavos y negros. Es decir, y aquí hay que recordar también a Argentina, al pueblo argentino, venían no solamente, o iban al Perú no solamente desde Valparaíso, sino desde Tucumán, desde Cuyo, desde Salta, donde San Martín recluta sus primeros soldados negros. Todo esto une a ambos países y aún más, añadiendo Argentina, une también a toda esta parte del cono sur, con Perú que está al centro. Y después, la campaña libertadora, la corriente libertadora desde el norte, culminaría ese gran abrazo con la llegada de Bolívar, que desgraciadamente no culminó, porque la conferencia anfictiónica de Panamá no pudo realizarse completamente. Pero, ¿qué tiene que ver Bilbao con todo esto? Nuestro gran historiador y principal historiador nacional, Jorge Basadre, cuando analiza los gobiernos de Castilla y Echenique, dedica 2 líneas solamente a un chileno llamado Francisco Bilbao, al que llama un radical chileno que es expulsado de Perú por comunista. Y yo les agradezco a los compañeros cuando me invitan, y te lo digo
me invita una organización chilena que se llama Francisco Bilbao. Yo recuerdo este nombre, yo lo he leído en la Historia de la República, ¿no? Está en el tomo 3 de la Historia de la República de Basadre. Y entonces me puse a averiguar, me fui a la Biblioteca Nacional del Perú y fui rescatando toda esta gran historia que ahora quiero contarles, ¿no? Porque es realmente una gran historia, en síntesis, para no aburrirlos y no ser muy extenso. Bueno, pues el hecho es que aquí en Chile, como en el Perú, hay una primera etapa libertadora, una guerra. Y en esa guerra, en realidad, encubiertos o no, los personajes y las familias son las familias monárquicas que continuaban leales al reino de España, y los llamados liberales que querían la independencia, muchos de los cuales eran masones. Entonces, la masonería, no confundir con la masonería de hoy, que es absolutamente distinta, a través de las logias masónicas secretas, fue la gran internacional, no puedo decir comunista, pero digamos, la gran internacional revolucionaria de aquella época, cuya acción cubre desde Inglaterra, pasa por Francisco de Miranda, Centroamérica. Hay que decir también que los revolucionarios norteamericanos en su mayor parte eran masones, ¿no? Y por supuesto, obviamente, San Martín, Bolívar, O'Higgins y Orígenes y Francisco Bilbao y Manuel Bilbao también eran masones. Decir masón era decir religioso. La religiosidad masónica era profunda en aquella época, pero creían en el dios sabio, ¿no es cierto? No en los dioses ídolos, en un hacedor del universo, ¿no? Claro. Bueno, entonces, los hermanos Bilbao, porque son Francisco y Manuel, viven esa primera etapa, que es una etapa aquí de guerras civiles que sigue a la guerra de la independencia aquí en Chile, y están fascinados también por lo que está sucediendo en Francia, porque no nos olvidemos que en Francia en ese momento, estamos hablando del periodo 1820, 1840 y algo más, porque vamos a llegar hasta 1850, 51. En Europa se está produciendo la etapa del romanticismo, llamada el romanticismo. Víctor Hugo está en Francia produciendo, y intelectuales como Lamennais, por ejemplo, propugnan una religiosidad distinta, virtuosa, de verdad, revolucionaria, de cambio. Cuando Francisco Bilbao viaja a Francia, viaja precisamente buscando a Lamennais. Y Lamennais, que es un intelectual previo a lo que después sería la gran revolución francesa de 1848, porque estamos viendo que es esa época, esos momentos. Víctor Hugo sería también uno de los grandes actores de la revolución de 1848, y ya estaba Marx, pero ellos no llegan a conocer a Marx. Eso, ellos traen esa influencia que los potencia y que se expresa en la sociedad de la igualdad. Y la sociedad de la igualdad
es la primera sociedad que se vincula directamente con los artesanos, con los trabajadores, y que empieza a plantear críticas profundas, sociales, a las repúblicas nacientes. Hay que decir también que Chile en estos momentos vive la dictadura, digamos, de Portales, la resistencia contra Portales, y esto tiene directa relación con el Perú, porque esa dictadura de Portales es la que propicia la invasión de la oligarquía chilena al territorio peruano, en la cual participan activamente Gamarra y Castillo, caudillos peruanos, que invaden el Perú conjuntamente con el ejército chileno para romper la Confederación Perú-Boliviana que propiciaba a Andrés de Santa Cruz, que era el general que Bolívar había dejado prácticamente a cargo del Perú cuando Bolívar tiene que regresar a Colombia. Entonces es un periodo muy agitado y muy lleno de una tremenda contradicción entre los sectores que en esa época se llamaban conservadores y los sectores que se llamaban liberales, pero los liberales tenían a su vez otros sectores mucho más radicales que empiezan a dar una suerte de liberalismo social, porque el liberalismo en nuestros países, en sus periodos iniciales, no confundir con el neoliberalismo, de hoy no tenía, la izquierda de esa época eran los liberales que eran masones, ¿no? Tenían gente que se aproximaba mucho más a los problemas sociales. Lo interesante es que cuando Francisco y Manuel Bilbao, huyendo de esa de la persecución, consecuencia de esa revolución que fracasa, ¿no? Francisco es el primero que tiene que fugar al Perú, pero el Perú tampoco no era ningún país revolucionario. El Perú estaba dominado por Rufino Echenique, era en ese momento el dictador del Perú, el presidente del Perú. Entonces él tiene que asilarse en la legación de Francia que lo proteja. Entonces él llega al Perú a refugiarse en la legación francesa. Cuando llega Manuel el hermano, ya lo encuentra en la legación francesa. Y tanto los franceses como Manuel gestionan que Francisco pueda salir. Y gestionan eso ante Echenique. Y Echenique entonces dice: quiero conversar con ese señor. Entonces hay una conversación entre Echenique y Francisco Bilbao, en que Echenique le dice: le doy asilo en el Perú, con una condición: no venga usted aquí a propalar ideas socialistas. Echenique estaba bastante bien informado, ya veía en Bilbao no un liberal, veía un socialista, ¿cierto? Esta entrevista la narra Manuel en el libro que tiene la biografía de su hermano, ¿no? Aquí están prohibidas las ideas socialistas, se lo advierto. Entonces, bueno, Francisco empieza una activísima labor intelectual, publica una revista, publica este estudio sobre Santa Rosa de Lima, que termina diciendo lo siguiente, ¿no? Dice: en medio del silencio de la América, solo se oía la protesta viva de los hijos de Arauco, sucumbiendo sin cesar en la inviolable frontera. Desde entonces, ese silencio de muerte
Solo 2 veces fue interrumpido. La voz de Santa Rosa, el grito de la independencia. Santa Rosa fue el perdón, pero no fue oída. La independencia fue el castigo, triunfó. Santa Rosa fue la paz, abrió su seno y llamó a todos a la igualdad cristiana. Murió y fue santificada. La independencia fue la guerra. Llamó a todos a la igualdad política. Pasó su tiempo y la voz de sus combates, la significación de sus hechos ha sido traicionada. Dominación por dominación. Entonces, este estudio sobre Santa Rosa, que en realidad es un homenaje al Perú, porque Santa Rosa era la gran santa peruana ya, aportaba para Francisco Bilbao una fuerte crítica a lo que ya era en ese momento la República Peruana en 1850. Esta ya es la República Peruana del guano. El guano ya ha sido descubierto en 1840. Habían pasado 10 años desde que los ingleses se llevaban el guano y el guano enriquecía las arcas del Perú, corrompiendo a las familias limeñas. El estudio sobre Santa Rosa es seguido por un estudio sobre Salaverry. Salaverry, el joven caudillo peruano que es fusilado violentamente, es un caudillo muy violento y es famoso porque cuando lo llevan al paredón de fusilamiento, los tiros no lo matan, queda vivo, ¿no? Entonces él dice, la ley me ampara, porque la regla es que ya, si no pudieron matarte, se te perdona la vida, lo mataron de todos modos, ¿no? Entonces, un análisis de la vida de Salaverry también es hecho por Francisco Bilbao, pero aprovecha ese análisis para hacer profundas críticas desde el punto de vista social a la República Peruana. Por supuesto que esto no le gustaba para nada a Echenique, que estaba rompiendo el supuesto compromiso que tenía con Echenique. Esto se agrava todavía más cuando Echenique apoya a un señor llamado Flores, de quien ya nadie se acuerda, que fue el primer presidente del Ecuador y que fue el hombre que le negó a Manuelita Sáenz, la compañera de Bolívar, la nacionalidad ecuatoriana. Cuando la Gran Colombia, la que fue Gran Colombia, se convierte en Venezuela, Colombia y Ecuador, Manuelita Sáenz, que había nacido en Quito, pierde su nacionalidad colombiana, ya no era colombiana, y debería ser reconocida su nacionalidad ecuatoriana. Pero como a Manuelita Sáenz la odiaban, porque los nuevos caudillos odian a Bolívar, abominan de Bolívar, este es un espía que tenemos acá, es un panelista más, ¿eh? Quiere intervenir. Quiere cazar ratas. Se propone para cazar ratas. Entonces, le niegan a Manuelita Sáenz la nacionalidad, y Manuelita Sáenz muere siendo una apátrida en el Perú. Este es un hecho que yo cito de paso, viene al tema, porque nos dice qué tipo de personalidad tenía este señor Flores. Flores es expulsado por los liberales de Ecuador, se refugia en el Perú y Echenique empieza a apoyar una invasión para que Flores recupere el poder. Francisco y Manuel Bilbao denuncian estos preparativos en la prensa. Eran muy activos en los periódicos. Denuncian estos preparativos en la prensa. Y como ustedes comprenderán, lo que les iba a pasar, es decir, los iban
quizá incluso a matar. Pero en ese momento, algo lo salva. Y es que un general llamado Ramón Castilla se subleva contra Echenique y Echenique tiene que salir de Lima para ir a combatir con un ejército al ejército de Ramón Castilla. Y se produce la famosa batalla que ustedes peruanos habrán estudiado en el colegio, que es la batalla de La Palma, ¿sí? Donde muere muchísima gente y donde pierde Echenique. Echenique fugitivo, fugando de Castilla, quiere refugiarse nuevamente en Lima. Lima era una ciudad amurallada en esa época. Las murallas de Lima son derivadas recién en 1870 por José Balta, pero todavía era una ciudad amurallada. La esperanza de Echenique era retornar con su ejército a atrincherarse en Lima y defenderse de Castilla. Pero Manuel y Francisco Bilbao se suben a las torres de la Catedral de Lima, tocan las campanas, reúnen a la gente limeña, asaltan una armería y reparten las armas entre el pueblo. Entonces, cuando Echenique llega a Lima, se encuentra con que Lima se volteó, con que la gente está armada, ¿no? Y cuando Castilla, que ha triunfado en la batalla de La Palma, entonces ingresa a Lima, agradece a los hermanos Bilbao haber contribuido a esa victoria. Que, ojo, la victoria de Castilla, en ese momento estamos hablando de 1851, no era cualquier victoria, porque ya los hermanos Bilbao habían hecho campaña por la abolición de la esclavitud. Miren la importancia que tienen los Bilbao en Perú. Habían hecho campaña por la abolición de la esclavitud. Ellos y otros liberales, recordemos a los grandes liberales peruanos que son Pedro Gálvez y José Gálvez, que forman el primer consejo asesor del general Ramón Castilla, que es el que después de una nueva guerra civil contra Echenique, en 1854 decreta la abolición de la esclavitud en el Perú. Es un momento trascendental, pero como es costumbre en nuestros países, Castilla traiciona a quienes lo ayudaron. Entonces Castilla, una vez de haber sido ayudado por los liberales, por la izquierda peruana de aquella época, que era abolicionista respecto de la esclavitud, convierte la abolición de la esclavitud en una compra de esclavos, al punto que como dice Basada, en el Perú se compran más esclavos de los que había. Porque en vez de indemnizar a los esclavos por la esclavitud, se indemniza a los propietarios de los esclavos. Se compra cada esclavo, se le da a la familia miles de pesos por cada esclavo. Y entonces las familias, así como habían inscrito más daños de los que habían sufrido en el periodo anterior, que era el gran paso de la corrupción en el Perú, que fue la llamada consolidación, que la había hecho Echenique, por el cual se llama a todas las familias limeñas y se les dice: ¿cuánto perdiste en la guerra? A mí me saquearon mi casa, me robaron, se metieron a mi hacienda ya. ¿Qué tanto? Y tú, bueno, la plata del guano. Entonces, la plata del guano es usada para fundar económicamente a la oligarquía peruana. Y además de darles esa plata, también les dan concesiones para que puedan vender ellos el guano a los ingleses. A ese acto, que fue un acto terrible de corrupción, contra el cual precisamente se subleva Castilla, sigue el siguiente acto de corrupción en Perú, que es la abolición de la esclavitud y la compra de esclavos, que ahora es realizado por el hombre que decía que iba a combatir la corrupción, que era Ramón Castilla. Pero, por supuesto, Ramón Castilla empieza a limpiar el Perú de la gente de izquierda de aquella época. A los liberales los expulsa de la convención de 1860, los vota
con la gendarmería, ¿no? Y por supuesto expulsa en 1850 y tantos a Francisco y Manuel Bilbao, y allí es que una vez más Francisco tiene que fugar, esta vez a Buenos Aires, donde se casa con el hombre de más confianza, con la hija del hombre de más confianza de San Martín, como se llamaba, y muere años después, ¿no? Pero miren ustedes esta historia, ¿no?, que es tan interesante y en la cual, y esto debo decirlo también, que cuando Manuel y Francisco Bilbao están en Lima, no son los únicos chilenos perseguidos que están en Lima. En Lima estaba Freire, uno de los primeros presidentes de Chile, y estaba O'Higgins. O'Higgins, expulsado también de Chile, se refugia en Lima. Él moriría en el Perú. El gobierno peruano le regala una hacienda y una casa, perdón, Montalbán, la famosa hacienda Montalbán, y una casa en Lima, en el Jirón de la Unión, que todavía está intacta, que ha sido restaurada por la Universidad Católica. Entonces, yo insisto, antes de terminar mi exposición, esta gran y cálida historia común de nuestros pueblos, que desgraciadamente en nuestra historia oficial no recoge totalmente. Debo decir, para terminar, aunque no venga al caso, pero siempre he querido decir eso en algún auditorio chileno, porque eso no lo sabe nadie, todo se ha olvidado. Pasan muchos años, vienen por supuesto aquí a Chile exiliados peruanos, eso ya lo dije. Pasa todo eso y ya en el siglo XX, aproximadamente por los años 50, el general Juan Domingo Perón expulsa a un grupo de estudiantes peruanos de Buenos Aires. Algunos de ellos fueron mis amigos, por eso yo conozco esta historia. Y como habían excelentes relaciones entre Perón y Odría en aquella época, se los entrega a Odría. Entregar a estos jóvenes a Odría era terrible, porque en aquella época, con la ley de seguridad interior en el Perú, significaba que podían quedarse presos de por vida, o podían incluso ser torturados en el Perú. El pueblo chileno se subleva, los rescata, eso está en las revistas chilenas de la época, y entonces los periódicos chilenos, incluso de la derecha de esa época, apoyan esta acción. Y esos chicos, que eran muy jóvenes en aquella época, se quedan refugiados en Chile. Uno de ellos, que se llamó Guillermo Mercado, murió en mi guerrilla, por eso conozco la historia. Y es algo que también yo quiero recoger y recordar, porque en aquella época estos chicos sabían esa línea del himno de Chile que define a Chile como el asilo contra la opresión. Creo que tanto Chile ha sido el asilo contra la opresión de los gobiernos peruanos, como Perú ha sido ocasionalmente el asilo contra la opresión de los gobiernos dictatoriales, oligárquicos y reaccionarios chilenos. Y eso es lo que recordamos esta noche cuando recordamos a Manuel y Francisco Bilbao. Gracias. Bueno, compañero, agradeciendo la exposición de Alex y el compañero Héctor. Ahora, brevemente, si alguien quiere hacer alguna consulta sobre la exposición a nuestros dos compañeros, para posteriormente de eso, como dijimos al inicio, podamos hacer una celebración. Entonces, si algún compañero o compañera quiere hacer alguna pregunta, bueno, voy a decir lo mismo que se dice siempre, ojalá pregunte, para que podamos escuchar nuevamente unos minutos más a nuestros compañeros. Compañeros, adelante. Sí.
Disculpe, compañero. Es muy pequeña la pregunta. Bueno, solamente recordar que en Chile hay muchas escuelas que llevan el nombre de Francisco Bilbao. Y Francisco Bilbao termina a morir en Argentina, nosotros como es joven, esto es un accidente que significó, para contextualizar nada más, que él se tiró a un río a salvar a una dama, ¿no es cierto? Y no falleció en ese minuto, pero la neumonía que le vino lo terminó por sepultar. Pero la pregunta mía, distinguido, acá el poder conservador en Chile, si está bien, por un lado estuvieron los masones, pero el poder conservador en general estuvo muy apegado a la Iglesia Católica. ¿Ah? Y la historia de Bilbao fue tan importante en los años 1850, porque después, al transcurrir pocos años después, por ahí, por entre no recuerdo bien si 1876, 1885, logran instalar un radical en la Cámara de Diputados que separa la educación del Estado con la Iglesia Católica. Eso es muy importante para nuestro estudio de nuestros compañeros revolucionarios de toda la vida. ¿Qué pasó con la Iglesia Católica en ese periodo? Sí, en Perú, y si esta Iglesia Católica fue tan reconocida por el poder conservador allá, o fueron los masones los que eran más reconocidos allá dentro de esta estructura del poder conservador, que finalmente, aunque no lo creamos, eso ha hilado hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, las conquistas de lo que sería la derecha política hoy día, ¿no es cierto?, el poder conservador, la burguesía, ¿no es cierto?, y que siguen dominando nuestros pueblos. Eso. Hay una, dos, tres para... ¿Alguien más quiere compañero? Hola, buenas noches. Primero felicitar por el aporte que nos entregan, ¿verdad?, por antecedentes que me declaran ignorante mucho de lo señalado. Segundo, felicitar también que haya traído a Ciro Alegría. Yo leí el libro y creo que es una maravilla en términos de cómo nos ilustra respecto de las explotaciones que vive en nuestro continente y los abusos. Pero quisiera preguntar, ¿qué opinan ustedes con respecto a la situación de igualdad respecto a las mujeres? Yo sé que otro contexto, otro momento de la historia, pero la Revolución Francesa traicionó a las mujeres, las traicionó así literalmente. La mujer que hace una declaración con respecto a los derechos de las mujeres, a propósito de la primera, no solamente a los hombres, no en el genérico, muere en la guillotina. Y entonces, ¿qué nos puede ilustrar respecto de lo que señala Bilbao? Si es que señala algo, vuelvo sobre el punto, desconozco si señala algo respecto a la igualdad, en qué condición quedan las mujeres, y de no haber algo así, ¿qué opinan ustedes como estudiosos de estas personas, ¿no? Eso. Gracias. ¿Habría una tercera consulta, compañero? Lo que está dando acá vieron era el que fue diputado Koenig y el otro diputado Tupper. Sí, sí. Ella era diputada hace tiempo. No recuerdo si era 1876. Sí, eso. ¿Alguna tercera? Yo voy a hacer una pregunta y ahí termino. Compañero Carlito. Sí. Bueno, Perdón, compañero Carlos. Me molesté. bueno, agradecer, felicitar a los expositores, muy claro. Yo te diría que nos aportaran un poco por escrito, porque quizás no todo ha sido grabado y es muy valioso para que acá sigamos dándole vuelta y ejerciendo la reciprocidad andina. Por supuesto, tenemos bastante que entregarle a don Héctor, a Alex. Disculpen, uno es don, el otro no, por cosas de edad. Quiero hacer una consulta partiendo de una premisa. La lucha que dio la Sociedad de la Igualdad, Bilbao y los demás, al comienzo de la década del 50, obviamente no produjo frutos muy inmediatos para la sociedad chilena, porque fue desactivada la lucha de la sociedad
Sin embargo, igual hubo una revolución en 1851, no una revolución como la que nos gusta a nosotros, pero que demostró que había una parte de las propias clases dominantes que se estaban resquebrajando y que estaban compitiendo por el poder. Y en esta revolución en que aparecen los radicales en el norte, en el sur el general Cruz, que también era pariente de los Bulnes, de los Prietos, pero pariente y todo, intentó dar una lucha. Mi pregunta entonces a don Héctor, en el Perú, ¿qué grandes logros o pequeños logros se pudieron ver a partir de esta efervescencia del comienzo de los 50 y que algunos autores chilenos, también como Cristian Gasmuri, los ha vinculado al 48 francés? Hoy nosotros diríamos también al 48 del manifiesto del Partido Comunista. Bueno, eso, ¿qué se pudo ver de ahí en adelante en la historia peruana? Porque, en conclusión, lo que estamos haciendo, lo que hemos emprendido por décadas, nunca va a fructificar de inmediato, pero las generaciones siguientes van a ver lo que se hizo aquí el año 70, lo que se hizo en la guerrilla del 60 en Perú, lo que se inicia con la Plaza de la Igualdad y como se dice, los saltos al torniquete y toda esta lucha del 19 en adelante, que no ha parado, y no va a parar así nomás. Bueno, yo también tengo una consulta para que los compañeros tengan una segunda. Bueno, es que también se vio, hace tiempo se la dice a Alec en otra, parece que cuando hicimos el evento de los 200 años, en enero, es que dos cosas. ¿Qué crítica, y además como chileno, digamos, podríamos hacerle a Bilbao? ¿Cierto? Porque generalmente nosotros estamos reivindicando Bilbao, le llevamos el nombre, pero queremos también ver como un proceso donde hay discusión, donde hay distintos aspectos. No estamos endiosando a nadie, digamos, en particular, sino que estamos buscando puntos de apoyo para la construcción con todas sus virtudes y todos los defectos que tenemos todos los seres humanos. ¿Qué crítica uno podría tener? Y también en esta discusión que ha existido en la propia izquierda, de hacer una diferencia, que yo creo que la hay, digamos por decirlo, entre el pensamiento de Bilbao y el de Arcos, que son los más conocidos, porque también uno podría hacer una diferencia con otros participantes de la sociedad de la igualdad. Y en particular me gustaría saber, como una reivindicación, soy casi un palo blanco en esta consulta, es la diferencia que tienen estos dos pensadores o otros pensadores con respecto a los pueblos originarios, que es una cosa atingente y muy importante, creo yo, en Bilbao. Bueno, ahora, después de haber hecho estas consultas, los compañeros, no sé, en el mismo orden que estamos anteriormente, vamos a hacer una segunda ronda para pasar a la segunda o tercera parte de este evento. Ya. Vamos a tratar de juntar la pregunta de las mujeres con la pregunta de los indígenas, claro, Bilbao no alcanza a visualizar el valor político que tienen estos sujetos políticos también para la lucha en el campo del poder. Para él, el sujeto histórico que alcanza a visualizar el mundo obrero, esa clase la tiene y comprende de la importancia política que tiene que sea un sujeto protagónico en lo político. En el caso de las mujeres, por ahí he encontrado textos que habían querido hacer también una lectura de Bilbao como incluyendo esta variable, esta preocupación por ese sujeto social excluido. Y en el caso de Bilbao, por lo que yo veo, sería demasiado forzado tratar de hacer una reivindicación de Bilbao hacia el pensamiento de género feminista.
Sin embargo, creo que es curioso justamente lo que el texto Santa Rosa de Lima, como esta imagen femenina que aparece en Santa Rosa. Sin embargo, no hay tampoco una escritura evidente, explícita en torno a esa reivindicación. Uno quisiera forzar como la cosa, yo creo que podría haber ahí por ese simbolismo que hay en esta imagen femenina de Santa Rosa, ¿no? Pero creo que es un poco forzado. Lo mismo en el reconocimiento de los pueblos originarios, pero la historia del pueblo mapuche es curiosa. Yo creo que Bilbao presiente la importancia del pueblo, a la usanza del concepto de la época, ¿no?, araucano. Y para esto, digamos, es más bien, más que una idea política de Bilbao, yo creo que es un presentimiento de lo que ha sido la resistencia del pueblo mapuche, que siempre ha estado presente en la historia resistiendo. ¿Ya? Y entonces es evidente, digamos, la importancia de este pueblo originario, porque estamos hablando en esta época de pueblo originario reconocido, el pueblo mapuche, ¿no? Muy tarde hemos tomado las otras conciencias que usurpamos las identidades después de la Guerra del Pacífico, ¿no?, que son las quechua y aymara. Y ahí también creo que es forzado, aunque tiene textos donde sí menciona a los araucanos también. No sé, hay un texto de traducción. Es un texto que está dedicado a los Sí. araucanos, ¿no? Pero uno podría revisar cuál es la imagen que tiene del pueblo mapuche, y es una imagen de desconocimiento. Sabe que existen, son un problema real para el Estado chileno, para la patria, podría ser para Bilbao, ¿ya? Pero es un mundo desconocido para la élite criolla en general, y Bilbao parte también de esa élite criolla. Es curioso que el mundo mapuche se empieza recién a descubrir como sujeto cultural, ya no solo como sujeto político, a comienzos del siglo XX, y empieza a ser, en primer lugar, por compositores chilenos, por Pedro Humberto Allende, Alfonso Len, que empiezan a hacer una composición musical que incluye la cultura mapuche en estas composiciones, que son composiciones doctas. En otros intelectuales que aparecen en esa misma época, la conciencia indígena, aquí no mapuche, pero sí la conciencia indígena más amplia, es en Gabriela Mistral. Y también esos son textos de la Mistral en la década del 20. Principalmente uno encuentra esos textos en una publicación de la gran cantidad de cosas que escribió la Mistral, es breve, digamos, pero que están disponibles, que se llaman Los Recados. Los Recados, en varios textos, la Mistral empieza a reconocerse como una indígena. Es parte de todo un movimiento intelectual que está surgiendo en América Latina. José Vasconcelos, José Carlos Mariátegui en el Perú. ¿Ya? Y aquí señalo una anécdota también para este comentario que me hacía el profesor sobre Ciro Alegría. Dice la Gabriela Mistral que cuando conoce a Ciro Alegría y se encuentra con él, lo mira, se mira a sí misma, como que toma una reflexión y le dice: eres mi hermano indio, a Ciro Alegría. Y tienen ese encuentro desde la toma de conciencia indígena de Gabriela Mistral, que también no es tan radical su toma de conciencia indígena, pero sí reconoce un criollismo. Y en torno a lo que me preguntaba más con las críticas de Bilbao, bueno,
yo en lo que vengo reivindicando de Bilbao trato lo menos posible de hacer crítica, porque de verdad a mí es un autor que me seduce, y cada vez que entro a textos de Bilbao voy descubriendo otros temas. Por ejemplo, esta toma de conciencia de liberación del indio y de liberación del negro son totalmente novedosas para nosotros. Entre otras. Y sin embargo creo que tiene algunos límites pensándolo ahora, ¿no? Y que nos podrían llevar a la reflexión política a nosotros ahora, después del fracaso del rechazo y del apruebo, digamos. Después del Porque de repente como que focalizamos la cuestión política en lo constitucional, le hemos dado una relevancia importante a lo constitucional y a lo institucional a partir de esta posibilidad que tuvimos de transformación de nuestra historia, a partir de esa vía, pero no es la única vía de cambio, la vía constitucional. Y creo yo que desde esa perspectiva a Bilbao uno también le podría hacer una crítica en torno a este texto del gobierno de los electores, donde pone, digamos, el corazón de su proyecto revolucionario después del fracaso, lo pone en el constitucionalismo. La soberanía queda como, si bien es defendida para el pueblo, la soberanía va a quedar garantizada en la Constitución. Entonces ahí la Constitución toma un protagonismo que es más o menos el protagonismo que hemos creído en este último tiempo que tiene lo constitucional. Sí. A ver, veamos. El rol de la Iglesia Católica en el Perú. El primer Congreso Constituyente de 1822 estuvo aproximadamente en su tercera parte compuesto por sacerdotes. Ciertamente estos sacerdotes habían roto en la práctica con el Vaticano, porque recordemos que dos papas son los que condenan la independencia de América y declaran excomulgados a todos aquellos que desobedezcan al rey de España. Pero eso no significa para nada que la influencia del catolicismo, que había sido determinante durante los 300 años de la colonia, deje de serlo en los inicios de la República. Y esto se expresa en el hecho de que todo presidente del Perú, al recibir la banca presidencial y al hacerse cargo de la presidencia, está obligado constitucionalmente a leer un texto que hasta hoy día se lee en el Perú, hoy, 2023, en el cual dice yo, primero, obviamente, tiene que jurar ante un niño, poniendo la mano sobre un crucifijo, y debe decir: yo prometo, juro que daré, no estoy citando literalmente, estoy citando el contenido, que daré apoyo preferente a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Todos los jueces del Perú, todos los ministros del Perú, yo mismo cuando juré ser canciller, juran ante un crucifijo. Cuando te gradúas en todas las universidades del Perú, cuando eres, yo también juré porque soy abogado, te ponen una Biblia, una cruz, y tienes que jurar ante esa cruz que vas a ejercer tu profesión con honestidad.
hay una tímida reforma ante esa costumbre, que es, repito, constitucional, cuando algunos ministros, ojo que también esto es obligatorio para los parlamentarios, o parlamentarios dicen yo prometo, no dicen yo juro, yo prometo, pero igual está ahí la cruz, ¿no es cierto? De manera que estos crucifijos han dominado y siguen dominando la historia del Perú. Sin embargo, hay que decir que quizá uno de los escritores que más ha atacado a la Iglesia Católica es nuestro gran liberal Manuel González Prada, que a partir de fines del siglo XIX, después de la guerra con Chile, escribió incendiarios textos, además muy bien escritos, contra los curas, contra la Iglesia, etcétera, etcétera. Él era anarquista y liberal radical, Manuel González Prada, pero durante todo el inicio de la República esto se mantuvo. Esta idea del catolicismo se mantuvo al punto que en 1979, antes de dejar el poder, el último presidente militar en ejercicio que hemos tenido, que se llamó Francisco Morales Bermúdez, porque Ollanta Humala fue un militar retirado, Francisco Morales Bermúdez, el último día antes de dejar el poder y entregarlo a los civiles, firma un tratado con la Iglesia Católica por el cual el Estado peruano se obliga a pagar un sueldo equivalente a ministro a todos los obispos de la Iglesia en el Perú. De manera que los obispos peruanos son en realidad funcionarios públicos de alta remuneración, porque reciben, como repito, una remuneración, incluido por supuesto los cardenales, equivalente a la de un ministro de Estado. Cosa que por supuesto el país no sabe, pero de vez en cuando se menciona esto y muy poca gente se atreve a mencionarlo, porque en el Perú no hay en este momento, como hubo en el siglo XIX, corrientes laicistas, como fue, por ejemplo, el liberalismo de González Prada, que ataquen directamente a la Iglesia Católica. Sobre las mujeres, evidentemente yo coincido con la opinión de mi compañero de panel. Yo por lo menos de lo que he leído, tengo que confesar que no he leído todo Bilbao, porque además no está todo, no se encuentra, es muy difícil de encontrar, pero donde he leído no he encontrado ninguna alusión importante a la igualdad de las mujeres. Sí debo decir que paradójicamente ellos vivieron en el Perú en una época en que el rol de las mujeres fue muy importante. Recordemos que el Perú vivió toda una etapa de guerras civiles entre caudillos, y en esas guerras civiles las llamadas rabonas eran grupos de mujeres que iban a asistir a sus maridos que eran soldados. Ellas eran las enfermeras, las cocineras, ¿no? La avanzada, porque cuando cada uno de estos ejércitos de los caudillos se aproximaba a una ciudad, las primeras que entraban eran las mujeres, para obligar a la población a reunir alimentos para el ejército que venía. Y recibían ya al ejército que venía con la comida cocinada. Entonces, eran enfermeras, eran cocineras, eran las famosas rabonas, conocidas como rabonas, que para variar la historia, cuyo rol también la historia ha desconocido. Recién ahora, algunos tímidos trabajos históricos reivindican ese rol. Pero la primera que nos menciona es otra mujer que visita el Perú antes de los Bilbao, que es Flora Tristán. Entonces, Flora Tristán, en sus escritos sobre Arequipa, tiene largas alusiones precisamente a las rabonas. Entonces, Flora Tristán, Manuelita Sáenz, que combate en Ayacucho, porque Manuelita combate, es una guerrera,
cosa que también la historia ha ocultado, que se ha todavía hay historiadores que lo niegan, pero eso ya está probado en los mismos informes de Sucre. Manuelita Sáenz combate ahí. Y otra mujer notable en estos años de los Bilbao es doña Francisca Zubiaga, conocida como la Mariscala, la mujer de Gamarra, que iba al combate con él y que es famosa porque develó más de una conspiración contra Gamarra, sable en mano y a caballo. Francisca Zubiaga fue conocida cuando era todavía muy joven por Bolívar. Recibió a Bolívar en el Cusco, murió también muy joven en Chile, deportada, maltratada, tuvo que fugar después de la muerte de Gamarra en Ingavi, la batalla de Ingavi, cuando Gamarra intenta invadir Bolivia y es derrotado. De manera que el rol de la mujer es muy importante, pero recién está empezando a ser reconocido y analizado en la historia del Perú. Sobre la efervescencia de los que siguió a los años 50, el problema es que en el Perú hemos tenido una historia distinta. El Perú de los años 40 es ya el Perú del guano, es un Perú que vive del guano. En el Perú nadie pagaba impuestos, los únicos que pagaban impuestos eran los indios, entonces el Estado vivía o de las contribuciones indígenas, que eran la continuación del antiguo tributo indígena, o de la plata que mal que bien, como limosnas, le iban dando los consignatarios de lo que ellos vendían del guano. Entonces el Estado peruano, por un lado, era un Estado explotador a la manera colonial cuando cobraba el tributo, y por otro lado, frente a la oligarquía, era un Estado mendigo. Tenía las dos fases, los dos rostros: Estado mendigo frente a los oligarcas, Estado virreinal frente a los indios. Este tipo de Estado llega a una crisis en 1870, y entonces surge un nuevo movimiento, que es el movimiento de Manuel Pardo. Y Manuel Pardo es un intelectual joven, de los jóvenes hijos de los oligarcas de la época, que ya son enviados a estudiar a Francia, regresan como jóvenes ilustrados al Perú y tratan de reformar al Perú a su manera, y Manuel Pardo es el primero que convoca a los artesanos a un partido que es el Partido Civil, que es un partido cuyo objetivo es que los militares no gobiernen el Perú, sino los civiles. Ahora, claro, Pardo era un hombre muy rico y en realidad lo que estaba planteando era un gobierno de los ricos civiles, acompañados por los primeros artesanos que hubo en el Perú. Eso es aproximadamente a partir de los años 50-60. A Pardo lo asesinan, lo matan en el Congreso, y luego viene el trágico episodio, los trágicos años de la Guerra del Pacífico. Y bueno, pero en esta época, para terminar, para no hacer larga esta respuesta, parte de esta efervescencia, justamente generada por la prosperidad del guano, está en las grandes construcciones de ferrocarriles que movilizan miles de trabajadores, muchos chinos, muchos negros, muchos indios, ¿no?, que forman, como dice Basadre cuando estudia este fenómeno, ahí es donde las masas populares entran a la historia, capitaneadas por Henry Meigs, que es uno de los primeros corruptos de la historia del Perú, porque Meigs, por supuesto, como harían después los Odebrecht, ¿no?, gastaba como 50 y le cobraba al Estado por la hora como 100. Es de esa época, pero es Meigs justamente cuando suscita la reunión de estas enormes masas de trabajadores, el que sin quererlo evidentemente cambia la faz social
de la que había sido una república pequeña, centrada en Lima, que ahora se va convirtiendo en una república de artesanos, de trabajadores de la construcción. El rostro social cambia en el Perú, pero en ese momento se produce la guerra del Pacífico y esto se transformaría ya en otro momento, pero ya no quiero ser demasiado largo en la respuesta. Muchas gracias. Bueno, compañeros, para finalizar y pasar a una segunda etapa, agradecer la exposición del compañero, agradecer la presencia de ustedes, recordar que, y queremos invitarlo ya en nombre de los compañeros de la Central Clasista de Trabajadores, a que este 1 de mayo podamos marchar juntos desde Avenida Brasil con Alameda hacia la USACH. Aparte de nuestras reivindicaciones concretas como trabajadores, de nuestras demandas, de nuestra posición política también de anular en el próximo 7 de mayo como rechazo a esta cocina constituyente que estamos viviendo en Chile. También es un momento que vamos a rendir un homenaje junto con los compañeros de la Señal 3 a la compañera asesinada el año pasado en la movilización del 1 de mayo, a la compañera Sandoval. Entonces los queremos invitar a esto y a seguir construyendo en conjunto, no solamente a partir de nuestra historia como punto de apoyo y los compañeros y los movimientos, las fuerzas políticas que han ido construyendo esta idea de liberación de nuestra patria grande, que parte también con la liberación de nuestros países, de construir una sociedad de futuro, ¿cierto? Donde las falencias que hemos tenido se puedan superar, no es solamente a partir de los que han resistido, sino también de un mundo que viene al cual estamos enfrentados, donde hay nuevos fenómenos, nuevos desafíos. Tenemos elementos como la nueva tecnología que nos complica esta construcción, este individualismo atroz en que estamos viviendo en esta sociedad, y tenemos que construir a partir de nuestras identidades nuevas identidades que nos permitan vivir en sociedad, porque como estamos, ya no estamos viviendo en sociedad, estamos viviendo en la sospecha permanente de todo, ya no nos reconocemos incluso como hermanos, como seres humanos, como familia, como hombres, mujeres, niños, todos somos sospechosos de algo. Y para este sistema somos sospechosos de que somos entre terroristas, narcos, delincuentes, aquellos que nos queremos movilizar por nuestras demandas. Entonces tenemos que construir una nueva sociedad. Y esa nueva sociedad es la que nos tiene que traer a este país y a Latinoamérica, entre otras cosas, seguridad ciudadana. Pero no la seguridad ciudadana que quieren ellos, una seguridad ciudadana a partir de la participación, una seguridad ciudadana que ponga en tela de juicio a los principales delincuentes de este país, que son los empresarios, que son los ricos, que son los corruptos, que son los que están en el Parlamento, en los ministerios. Esos son los principales delincuentes de este país que tienen sus leyes a su favor. Pero también nos tenemos que organizar para vivir más seguros en nuestras poblaciones, en nuestros lugares. Pero tenemos que construir esa sociedad y a ese desafío estamos convocados. Entonces, agradeciendo, queremos, para continuar, y ahora ya yo le pido a los compañeros que nos, amigos del Centro de Estudio, que nos colaboren a empezar a sacar las cosas a la mesa de allá. Queremos invitar en este momento también a que el compañero Poncho nos pueda entregar parte de sus poemas, y posteriormente la compañera que ya está acá, ¿cierto? Es que había salido ahí está la compañera. Oye, estoy viendo, estoy ciego, no veo nada. También para que nos acompañe con alguna de sus canciones y podemos seguir conversando tanto con los compañeros presentes o entre nosotros por un rato, digamos, en este local, que además nos tienen que ayudar a dejarlo limpio como lo empezamos la actividad. Así que muchas gracias y queremos aplaudir a los...
aquí hay una invitación también para que nos hace el compañero que también es parte del centro de estudio de la agrupación Mulato, que para el 28 de abril hay una muestra teatral. Bueno, tú puedes decir para... Bueno, el 28 de abril es el Día Mundial que se conmemora por los accidentes del trabajo, ¿ya? Y como agrupación cultural Mulato vamos a realizar 2 obras de teatro en la Caja Compensación Los Andes, es gratis, ¿ya? El día 28 de abril a las 6 de la tarde. Esto queda en Alonso Valle, 1535 Metro Moneda, para que asistan. Luego también en la página del centro de estudio va a estar la invitación, ¿ya? Para que asistan ese día. Hacemos una compatriotas, estamos terminando esta transmisión. Vamos a volver dentro de un momento, unos minutos, porque vamos a continuar con la presentación de los artistas. Muchas gracias, les invitamos a compartir esta transmisión.